esta tarde por este hermoso tiempo que nos das. Gracias, Señor, por tu bendición, gracias por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia para nosotros. Y gracias, Señor, por esta preciosa carta del apóstol Pablo a Timoteo, la primera de ellas, Señor, en la que encontraremos muchas verdades, muchos fundamentos y muchas exhortaciones, Señor, para nosotros como parte de la iglesia, como miembros de una iglesia local también, para poder entender, Señor, cuál es la verdadera función y qué es lo que tú deseas de una iglesia ejemplar que sirva como testimonio a este mundo. Muchas gracias, Señor, por este tiempo, y bendice a cada uno de los hermanos que se conectan y los que estarán viendo este video posteriormente. Gracias en nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues gracias, hermanos, gracias a los que ya están conectados, y vamos a platicar un poquito primero acerca de esta primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, para ubicarnos un poquito en la historia y ubicarnos un poquito en lo que está sucediendo en el momento histórico en el que Pablo escribe esta carta, porque es muy importante cada vez que leemos un libro de la Biblia entender cuáles eran los tiempos, qué es lo que estaba sucediendo, porque eso nos ayuda a entender un poquito mejor la dinámica de la Biblia, la dinámica de los escritos bíblicos, y cómo podemos nosotros ubicar estas cosas que estaban pasando, y lo más importante, cómo lo podemos aplicar a nosotros. Hay muchas cosas en estos escritos, hermanos, que tienen que ver con las costumbres de aquel entonces, tienen que ver con la forma de vida que llevaba la gente en ese entonces, pero dentro de todo eso hay muchas cosas que a lo mejor no aplican literalmente para nosotros ahora, pero sí hay principios, hay elementos que nos ayudan a formar nuestra vida espiritual como parte de una iglesia. Esta primera carta de Timoteo se escribe cuando Pablo está en libertad, después de su primer encarcelamiento. Cuando escribe las primeras cartas, las cartas de la prisión, Pablo vuelve a quedar en libertad y empieza él a viajar, empieza nuevamente a visitar las iglesias, empieza a recorrer toda esa región del Asia Menor. Se habla muy probablemente que pudo llegar hasta España, aunque no hay un registro oficial, ni el libro de los Hechos, ni ninguna de las cartas hacen alguna referencia, pero Pablo sí manifestó su deseo de poder ir a España. Así es que está en este tiempo de libertad, después de haber pasado ese encarcelamiento prolongado. Y aunque, como les digo, no relata todo el itinerario de lo que hizo Pablo, sí sabemos que estuvo en Éfeso, estuvo en Colosas, estuvo en Filipos, y precisamente aquí en la ciudad de Filipos, en medio de los hermanos de los filipenses, que ya estudiamos dos estudios anteriores, ahí es donde Pablo está ahorita, y Pablo desde ahí escribe la carta a Timoteo. Timoteo estaba como encargado de la obra en Éfeso. Pablo, por supuesto, ya la había escrito a la iglesia de Éfeso, a los Efesios, la carta de los Efesios. Y ahora se le escribe a Timoteo desde un punto de vista pastoral, desde un punto de vista como líder. Probablemente tanto Timoteo como Tito no estuvieron directamente como pastores, porque las cartas hablan de que se habían nombrado pastores, ancianos, diáconos dentro de estas iglesias, y Timoteo y Tito eran una especie como de pastores ambulantes. Eran los que ayudaban a Pablo, eran colaboradores de Pablo, y donde Pablo necesitaba que fueran a reforzar sobre todo el asunto doctrinal en alguna ciudad, entonces los enviaba a Timoteo o a Tito. No estaban en este momento, probablemente después sí, pero en ese momento histórico que estamos estudiando, Timoteo no estaba directamente como pastor de la iglesia de Éfeso, sino que, como les digo, estaba como un supervisor. Era enviado por Pablo, porque Pablo había escuchado y había detectado ciertas cosas, sobre todo de tipo doctrinal, que se tenían que corregir. Una de las cosas, hermanos, que era muy
de mucha preocupación para el apóstol Pablo era el asunto de entender la doctrina de la gracia de Dios. Eran tiempos difíciles, los que se estaban convirtiendo eran judíos y muchos griegos y romanos, gente de otras nacionalidades. Ahora, entendamos este contexto cultural. Ellos venían de practicar sus religiones, ellos venían de tener una serie de ritos de sus diferentes religiones, y de pronto entra este movimiento del Evangelio. No fue nada fácil para toda esta gente, como no lo ha sido para muchos de ustedes quizás que crecieron o fueron enseñados dentro de una religión, de la religión tradicional o de testigos de Jehová o mormones o no sé yo, cualquier religión, y de pronto conocer el cristianismo, el Evangelio, y hacer esa transición. No era fácil. Mucha gente, al hacer la transición, traía muchas de esas prácticas, traía muchos de esos principios, de esas religiones paganas, y muchas de las cosas que se predicaban dentro del Evangelio, la gente como que no, sencillamente no lo podía creer. No podían creer que Dios se había hecho hombre y que ese hombre en la persona de Jesucristo había muerto en una cruz, que había resucitado. Eran cosas difíciles de creer. Sin embargo, ellos aceptaban la fe. Ellos aceptaban el Evangelio, pero al correr de los meses y de los años, había falsos maestros que se infiltraban y trataban de desviar a las iglesias de lo que Pablo había enseñado. Y a Pablo mismo, dentro del seno de los apóstoles y de los primeros cristianos, también le costaba trabajo. Recuerden ustedes que esto fue parte del conflicto del Concilio de Jerusalén en el capítulo 16 de Hechos, cuando una parte de los apóstoles querían que si se convertían gentiles, gente que no fuera del pueblo judío, se tenían que circuncidar y tenían que empezar a obedecer y a observar los ritos de la ley. Y Pablo se molesta juntamente con Pedro, porque dice Pedro, pues yo fui testigo de cómo el Espíritu Santo fue derramado en la casa de Cornelio, que son gentiles, no son del pueblo judío, y no hubo necesidad de hacer ningún tipo de rito. Entonces había esta lucha permanente en ese tiempo, ¿verdad? Un grupo de cristianos que se convertían, y cabe decir esto, se convertían de manera sincera, se convertían de manera auténtica, pero humanamente todavía traían muchas de esas dudas, traían muchas de esas cadenas en sus mentes. Y debemos de entender esto, hermanos. Todos estos cristianos del primer siglo no tenían la bendición de tener una Biblia como nosotros. No tenían la bendición de tener un escrito, los libros escritos que ahora tenemos, las cartas de Pablo, toda la doctrina de los apóstoles, los evangelios. Ellos solamente se guiaban con los rollos del Antiguo Testamento, lo que podían tener de ahí, y lo que se conocía como tradición oral, es decir, lo que los apóstoles de boca en boca iban platicando acerca de Jesús, y lo que corría la voz entre toda la gente de lo que Jesús había hecho, de cómo había vivido, de cómo había sanado a los enfermos, cómo había liberado a los endemoniados, cómo se había enfrentado a los religiosos de su tiempo. Todas esas historias, todos esos acontecimientos solamente se conocían de oídas, ¿verdad? Lo que unos iban platicando y se iba pasando de boca en boca era la manera como ellos entendían el Evangelio. Así es que a veces es muy fácil para nosotros, ya desde nuestra óptica cristiana, ¿verdad? Desde nuestro tiempo cristiano, con nuestra Biblia, con todo el conocimiento y la experiencia que ya tenemos de 2000 años de iglesia, poder decir, ¿cómo es posible que esos hermanos no entendían lo que Pablo estaba diciendo? ¿Cómo es posible que esa gente no podía darse cuenta de lo que Pablo les estaba enseñando? No era fácil, hermanos, no era fácil. Aún muchos de nosotros quizás
ya estando dentro del Evangelio, todavía seguimos arrastrando muchas cosas del pasado, de las religiones pasadas. Quizás muchos de nosotros todavía seguimos observando ciertos ritos que nos quedaron de las religiones tradicionales en las que fuimos educados. Así es que no es tan fácil criticar y levantar la voz hacia estos primeros cristianos que, como les digo, realmente batallaron, sufrieron mucho para poder tener el Evangelio de una manera pura y sana. Esa era la misión de Timoteo. Esa era la misión de Tito también. Pablo a veces estaba en sus viajes o Pablo estaba, como en la primera ocasión, encarcelado, pero él seguía sintiendo esa carga por las iglesias y gracias a Dios Timoteo y Tito habían sido tan fieles seguidores de Pablo y Pablo tenía tanta confianza en ellos que podía delegarles la autoridad del apóstol para poder afrontar los problemas de doctrina sobre todo que había en las iglesias. Uno de los principales problemas era la deidad de Cristo. La gente le costaba trabajo poder entender que que Dios se había hecho hombre y que Jesús era Dios, Jesús era el Hijo de Dios y era Dios mismo. Eso le costaba mucho trabajo a la gente entenderlo y quizás a nosotros también. Pero era una de las luchas que tenía Pablo. Así es que Pablo más o menos en el año 62, 63, por ahí más o menos, es cuando escribe esta carta a Timoteo. Como les dije al principio, seguramente él estaba radicando en la ciudad de Filipos, en ese momento estaba fortaleciendo la iglesia de los filipenses y desde ahí le manda la carta a Timoteo que estaba él atendiendo la obra en Éfeso. Esto nos habla, hermanos, antes de entrar al tema doctrinal, hay un tema práctico aquí muy interesante. Nos habla de una red, de un network que se estaba formando con Pablo y la gente que estaba alrededor de él. Era una red bastante interesante de liderazgo que se estaba formando. Ellos quizás en ese momento no lo sabían. Nosotros ahorita ya, pues por supuesto, a la luz de los siglos, ¿verdad? De 2000 años y de estar estudiando tanto la palabra de Dios, nos damos cuenta de lo que Dios estaba haciendo en ese lugar. Eh, Pablo era el que estaba encabezando, por supuesto, por la autoridad que le había sido dada, como vamos a ver ahorita, Dios le dio la autoridad y él estaba encabezando esta red. Pero abajo de él estaba Bernabé, estaba Silas, estaba Timoteo, estaba Tito, estaba Epafrodito, estaba también Aquila y Priscila, y había muchos hermanos que a lo largo de las cartas Pablo los va mencionando, que formaron una red muy interesante, una red de liderazgo sobre la cual pudo descansar en gran medida el crecimiento de las iglesias del Asia Menor, todas las iglesias que se conocen como fruto de ese trabajo. Y aquí hay una red muy interesante y esto es un principio muy interesante. Y le hablo a los hermanos aquí de la iglesia local. Y los hermanos que están en otros lados, que nos están viendo, por supuesto, en sus iglesias locales. Muchas veces no nos damos cuenta de la gente que está a nuestro derredor cuando somos líderes y no vemos a veces de momento la red tan importante que se está formando de colaboradores, porque tendemos a ver los errores de la gente, tendemos a ver las equivocaciones, la humanidad, los defectos de la gente que nos rodea, de la gente que sirve, y nos bloqueamos de ver un poquito hacia arriba de lo que Dios está haciendo. Déjenme darles un ejemplo de esto. En la experiencia que tengo ya de pastorear más de 35 años, yo ahorita, después de 35 años, puedo recordar al grupo de líderes que yo tenía en la iglesia donde yo empecé a pastorear ahí en Puebla. Y yo empezaba
no sabía nada de pastorear, no sabía nada de dirigir una iglesia, simplemente lo empecé a hacer y gente pues empezó a reunir conmigo pues repartimos el trabajo, las obligaciones y había una serie de personas. Ahora 35 años después, y a la distancia yo puedo ver desde una óptica desde arriba, a lo mejor si lo vemos así como que estamos en una cúpula hasta arriba, ¿verdad? Y vemos hacia abajo ese tiempo, yo puedo darme cuenta de la red tan interesante que Dios me permitió tener en ese tiempo. Ojo, yo no me di cuenta, yo no la usé o no la utilicé o no la supe utilizar como quizás pude haber hecho. Pero ahora me doy cuenta, 35 años después, porque empiezo a ver a muchos de esos que eran jovencitos en mi iglesia, muchos de esos que eran matrimonios jóvenes, a 35 años ahora los veo como pastores de iglesias, como líderes de iglesias, como gente que fue desarrollándose de una manera que hace 35 años yo jamás me imaginé. ¿Me entienden? Entonces, algo así estaba pasando también en ese momento histórico en la vida de Pablo. Pablo estaba con Timoteo, con Tito, ellos le entraron con muchas ganas, Bernabé, Silas, y los demás estaban junto con él, y pues tú vete para acá y tú vete para allá y tú atiendes iglesia y tú échale ojo a aquellos y a lo mejor no se estaban dando cuenta de la red tan importante que Dios estaba formando en ese momento. Así es que para los que están en un cargo de liderazgo, hermanos, este, a veces no lo podemos ver en el momento, pero después de un tiempo lo podemos ver. Están unos hermanos acá, unas hermanas de San Diego. Lo mismo pasó en la iglesia de San Diego, hermanas que están por ahí, Arellano. Este, cuando yo estuve allí en la iglesia de San Diego, quizás no me di cuenta, no me percaté de esa red tan interesante que Dios estaba formando, pero ahora la veo y la misma situación. Hay muchos líderes que están trabajando en diferentes iglesias como consecuencia del trabajo que se hizo en aquel entonces dentro de la iglesia. Y quizás lo mismo está pasando ahorita aquí en la ciudad de South Bend. Yo estoy predicando, estoy enseñando, estoy tratando de capacitar. A veces honestamente me frustro porque siento como que no me están siguiendo, como que no están captando lo que estoy viendo, lo que estoy tratando de enseñarles. Y como líder a veces viene esa frustración. A Pablo también le sucedió la misma cosa, ¿verdad? Pero yo sé que después de un tiempo, a lo mejor yo ya no voy a estar acá dentro de unos 10 15 años a lo mejor. Muchos de los que ahorita están empezando a trabajar, que están empezando a colaborar, que están cometiendo errores, que están haciendo sus pininos y que están tratando de hacer algo, a lo mejor dentro de 10 15 años van a ser pastores, van a ser líderes de esta iglesia o de otras iglesias y en este momento Dios está formando al mismo tiempo una red de liderazgo que va a seguir adelante en la obra del Señor. Así funciona, hermanos, así funciona. A veces lo podemos detectar, a veces no. Por lo general los pastores ya después de muchos años nos damos cuenta de toda la gente que tuvimos en nuestras manos y de todo el potencial que tuvimos en nuestras manos y que quizás en nuestro tiempo ese potencial no se manifestó como debería de manifestarse, pero en el paso del tiempo empezó a funcionar de la misma manera. Así es que eso, como antecedente se los digo, eso está pasando en este momento que empezamos a estudiar Primera de Timoteo. Pablo tiene a Timoteo ahí en Éfeso, no es el gran pastor, no es el gran líder, es un hombre fiel a Pablo, es un hombre que ha estado pegado a las enseñanzas de Pablo y cuando Pablo estuvo en la cárcel y estuvo en necesidad de que alguien fuera a supervisar esa iglesia, pues Pablo echa mano de Timoteo y le dice: Timoteo, ve por favor y haz esto y haz esto. Era una iglesia muy grande. La iglesia de Éfeso se calcula que ya unos años después llegó a tener casi 5,000 personas se reunían en esa iglesia de Éfeso. Así es que empieza la carta del apóstol Pablo de esa manera. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el tema de la carta? Pues el propósito de la carta, hermanos, es cuidar la sana doctrina, enseñarle
a Timoteo, no a la iglesia, sino a Timoteo como líder, cuáles eran las cualidades que él debería de buscar en la iglesia. Y si Dios permite, a lo largo de este estudio, en 12 estudios, vamos a poder analizar a la luz de esta carta cuáles fueron esas 12 características o cualidades que Pablo busca que Timoteo ayude a la iglesia de Éfeso a desarrollar. Son cualidades de una iglesia ejemplar. De ahí viene el título de nuestro estudio, una iglesia ejemplar que tiene estas cualidades. Como les dije hace un momento, había errores doctrinales que se tenían que corregir. Había situaciones de pecado que se tenían que corregir. Había situaciones de conducta y de administración dentro de la misma iglesia que se tenían que corregir. Y eso es precisamente Pablo lo que le enfatiza a Timoteo. No es una carta hacia la iglesia. Pablo no le está escribiendo a la iglesia. Pablo le está escribiendo al encargado de la obra, al que está supervisando la obra que vaya adelante. Había probablemente algunos diáconos, ancianos, que estaban causando divisiones o disensiones en la congregación. Había diferentes estilos de liderazgo. Algunos decían, esto lo tenemos que hacer de esta manera. Otros decían, no, mejor lo hacemos de esta manera. Y eso estaba causando roces, estaba causando conflictos en en el desarrollo de la iglesia, ¿verdad? Y eso es lo que se tenía que corregir. Porque una iglesia ejemplar, hermanos, tiene que caminar en orden, tiene que caminar todos juntos, en un mismo sentir, porque si cada quien jala por su lado, entonces la iglesia se va a confundir. Y había probablemente todo este tipo de cosas. Había tal vez enseñanzas erróneas que estaban siendo fomentadas por un espíritu de soberbia, de rebeldía, de independencia. Había probablemente disensiones entre las mujeres, entre los jóvenes, entre las viudas, entre los que eran esclavos, entre los que eran ricos. Así es que esto motivó a Pablo a tratar específicamente estos casos desde un punto de vista de liderazgo pastoral. Por eso el tema de la doctrina se observa a través de toda la carta, y en cada uno de estos temas vamos a ir viendo algo de la doctrina bíblica para esta iglesia. Entonces, el propósito de esta carta, de la primera carta de Pablo a Timoteo, fue instar y orientar a Timoteo para que contrarrestara el problema doctrinal y pusiera orden en algunas de las necesidades que tenían que ver con la vida de la iglesia y con la conducta de los hermanos, y para animar y para guiar a Timoteo en esta difícil tarea también. Pablo dedica 2 pasajes a exhortaciones personales que las vamos a ver más adelante en los capítulos 4 y 6. Así es que todos estos temas, hermanos, están hablando acerca de lo que es una iglesia ejemplar. Cómo se funciona, cómo habla, cómo funciona una iglesia ejemplar. Estudiar. ¿Fe en qué? Tiene que ver esto con fe en, por supuesto, en la autoridad delegada por Dios. Tiene que ver en la fe, en la esperanza de la salvación por medio de Cristo, y tiene que ver con la fe, con la misericordia por los demás. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Primera de Timoteo, capítulo 1, y vamos a ver el versículo 1. Dice el versículo 1: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Y aquí vemos las 2 primeras razones de cómo la iglesia tiene que andar por fe. Fe sobre la autoridad delegada por Dios. Era una costumbre de los griegos
empezar sus cartas mencionando siempre la identidad del autor, el nombre del destinatario y siempre había un saludo. Esos son tres elementos que siempre estaban presentes en las cartas formales en aquel entonces. Y los apóstoles seguían, por supuesto, esta costumbre cuando ellos hablaban de esto, pero ampliaban estos elementos con pensamientos y con vocabulario cristianos, extendiéndose y introduciendo también temas que iban a venir en la carta. Así es que empieza el primer versículo hablando acerca de Pablo. Pablo era el nombre gentil del apóstol Pablo, ¿verdad? Su nombre original era Saulo, Saulo de la ciudad de Tarso, era gentil de Tarso, pero él siempre usó el nombre después de Pablo. Desde que se convirtió, empezó a usar el nombre de Pablo para identificarse como una nueva persona, ¿verdad? Ya no era más Saulo, ahora se le conocía como Pablo. Así es que se identifica y se dan cuenta aquí que dice como apóstol de Jesucristo, pero aquí hay algo muy interesante. Es apóstol de Jesucristo no porque lo aclamaron por voto popular, no porque él dijo, bueno, pues yo creo que yo necesito y me considero y creo que yo soy capaz de ser un apóstol. Tampoco fue porque los otros discípulos lo nombraron apóstol. Su apostolado, es decir, la comisión que él recibe para servir, es una autoridad que fue entregada directamente por Dios. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato del Dios nuestro. Y aquí está lo que yo les decía, la primera cosa que debemos de ver. Una iglesia ejemplar anda en la fe. Ahora, esta fe tiene que venir sobre la autoridad delegada por Dios. Sobre la autoridad delegada por Dios. ¿Cuántos de ustedes o cuántos de nosotros fuimos testigos presenciales? Hemos sido testigos presenciales de que Pablo era apóstol de Jesucristo. Nadie. Ninguno de nosotros vivió hace 2000 años. ¿Verdad? Todos lo creemos por fe. ¿Me entienden? Ahí entra la fe. Yo no puedo decir que a mí me consta que Pablo fue tirado del caballo. A mí no me consta. Yo lo creo por fe, porque la Biblia lo dice, porque el relato lo dice, porque el testimonio después de 2000 años lo sostiene, porque esa historia concuerda con todas las demás historias que se narran en el libro de los Hechos y en todas las cartas apostólicas, y todo ese conjunto de enseñanzas han puesto en mí un cimiento de fe, un cimiento de convicción acerca de Dios. Espero que me estén entendiendo, hermanos. Yo no vi a Pablo caerse del caballo. Yo no vi a Pablo siendo llevado a una prisión o a un calabozo. Yo no vi que Pablo escribiera esta carta. Yo no lo vi con mis ojos físicos. No soy testigo presencial. 2000 años después, yo lo creo por fe, porque el Espíritu Santo de Dios me da testimonio de que estas cosas son verdaderas, porque estas verdades que están escritas en estas narraciones me han dado la vida a mí, me han dado fuerza, me han dado una razón de vivir, me han dado gozo, me han dado paz, me han dado alegría, me han dado la justificación, la redención. Espero que me entiendan. Así es que yo creo por fe. Una iglesia ejemplar es una iglesia que anda en la fe. Y una de las cosas que tenemos que creer por fe es que la autoridad delegada por Dios a la iglesia ha venido a lo largo de 2000 años sucediéndose generación tras generación tras generación. Yo desde pequeño crecí dentro de la iglesia, gracias a Dios. Y yo recuerdo todos los pastores y cada uno de los pastores que
fueron puestos como autoridad sobre mi vida. Los recuerdo a todos. Los recuerdo a todos, empezando por el que me presentó, el hermano Víctor Alfonso Muñoz. En 1962, él me presentó de bebecito en el templo. Y por supuesto no me acuerdo del evento, pero conocí al hermano Víctor Alfonso Muñoz y hasta hace unos pocos años que falleció todavía tuve la oportunidad de verlo, de platicar con él, porque él fue mi primer pastor. Después de él vino el hermano Pérez Grobas, después vino el hermano Orel, Orel Ochoa en Puebla también, vino el hermano René Zapata, vinieron un montón de pastores que fueron siendo bajo la autoridad sobre la que crecí. Yo no lo pongo en duda, yo no lo pongo en duda. Cuando Dios te establece, cuando Dios establece un pastorado, tenemos que creer por fe que Dios delegó autoridad en esa persona imperfecta, en esa persona que comete errores, en esa persona que a lo mejor no hace las cosas como nosotros queremos, pero es la autoridad delegada por Dios y es la herencia que hemos recibido a lo largo de 2000 años de iglesia. Yo creo en la autoridad que Dios le delegó al apóstol Pablo, como he creído en la autoridad que Dios le ha delegado a todos los pastores bajo los que yo he estado sirviendo y trabajando y creciendo dentro de la iglesia. Y ahora que a mí me toca ser pastor, yo espero que la gente de la iglesia sobre la cual Dios me puso crean y tengan la fe de que Dios me dio la autoridad para poderles enseñar la palabra de Dios, no para gobernar sus vidas, no para controlar sus vidas. Me dio la autoridad de enseñarles la palabra de Dios y de enseñarles cómo vivir en la obra de Dios y de enseñarles a cómo corregir los problemas doctrinales de conducta, los problemas éticos que se van sucediendo en nuestras vidas. Hay mucha gente que cuando tú le das un consejo o cuando le quieres dar una exhortación, dice, no, eso a mí no te creo, yo estoy bien y está bien. Es gente que no anda en la fe, no creen en que Dios delegó autoridad sobre su pastor. Está bien, esa es su decisión. Pero una iglesia ejemplar, hermanos, es una iglesia que aprende a vivir bajo autoridad. Yo mismo estoy bajo autoridad. Yo mismo estoy bajo autoridad y yo mismo tengo que platicar. Hace ratito estuve platicando con el obispo, con el hermano Fidencio Burgueño, reportándole todo lo que está pasando, todo lo que estamos viviendo, cómo estamos haciendo las cosas, porque yo estoy sujeto a esa autoridad. Yo reconozco esa autoridad sobre mi vida. Y todos en una medida u otra debemos de reconocer esos niveles de autoridad en la iglesia, en nuestras casas, en nuestros hogares, en los trabajos, donde quiera que estamos. Así es que una iglesia que anda en la fe es una iglesia que entiende el concepto de la autoridad delegada por Dios. Mándenme un amén si están de acuerdo, por favor, por ahí, hermanos. La segunda cosa que nos marca ahí también es fe en la esperanza de la salvación por medio de Cristo. Si vamos nuevamente ahí a ese versículo 1. Ay, me desaparecí, perdón. Ahí estoy. Ya aparecí otra vez. La segunda parte dice: de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Una iglesia ejemplar, hermanos, una iglesia ejemplar es la que anda en la fe, y uno de los renglones más importantes de la fe es saber que nuestra salvación es por medio de Cristo. Y en este primer versículo de Primera de Timoteo, hermanos, Pablo está reflejando y está revelando cuál es el propósito principal de la carta. Que entendamos y que la gente entienda y que la iglesia de Éfeso entendiera a través de su pastor, les pudiera hacer entender que la salvación es solamente por gracia, solamente
por amor de Dios, solamente porque a Dios le plació salvarnos y darnos vida eterna. Ese es lo fundamental, hermanos, que no estamos trabajando para ganar nuestra salvación, que no estamos esforzándonos nosotros de ninguna manera para poder ganar algún tipo de favor con Dios, que no estamos nosotros tratando de hacer las cosas para ganar puntos para nuestra salvación. Pablo enfatiza en este versículo Dios nuestro Salvador. Dice Dios nuestro Salvador. Ni siquiera dice Jesús. Dice Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. Mucha gente, hermanos, como les dije al principio, mucha gente de la que se convertía en estas iglesias venía de las religiones paganas. Venía de otras corrientes ideológicas. Y mucha gente tenía su esperanza puesta en algunas cosas que traían ellos de esa idolatría. Ahora, dentro de nosotros, hermanos, de la iglesia cristiana, yo me he encontrado a mucha gente, y probablemente ustedes lo puedan también ver. Hay mucha gente que sí dice, yo creo en Jesucristo, mi Señor, mi Salvador y todo eso, pero muchas veces ponen su esperanza en algo que no es Jesucristo. Y déjenme darles algunos ejemplos. Hombres y mujeres, mayormente mujeres, pero también hay hombres, porque la mujer es más emocional, más sentimental en la mayoría de los casos. Mujeres cuando sufren una decepción amorosa. ¿Por qué? Y de pronto su vida se hunde, de pronto su vida cae, de pronto caen en frustración, en depresión, en tristeza, en desánimo, y les cuesta mucho trabajo levantarse. ¿Por qué? ¿En dónde estaba su esperanza? ¿En quién estaba puesta su esperanza? Mucha gente que está muy bien, porque tiene un buen trabajo, tiene un buen ingreso y tiene una forma de vida buena. Pero de pronto algo sucede y el trabajo termina y las deudas crecen y la situación financiera se viene abajo y la persona se cae, la persona se viene abajo, la persona empieza a pasar por depresión, por situaciones difíciles, inclusive si son cristianos muchas veces se alejan de la iglesia porque la situación es muy difícil. ¿Por qué? ¿En quién estaba puesta la esperanza? Estaba puesta la esperanza en un amor humano, estaba puesta la esperanza en un bien material. Muchas personas se caen cuando un ser amado, un familiar muy cercano, fallece, se va. Papá, mamá, abuelito, abuelita, tío, tía, padrino, alguien que era demasiado cercano, y esa persona es llevada por el Señor. Y de pronto esa persona también su vida se cae. La pregunta es, ¿en qué está nuestra esperanza? ¿O en quién está nuestra esperanza? Ahí es donde entra la fe, hermanos. Ahí es donde entra la fe. Y ahí es donde muchas veces, en lugar de agarrarnos de Jesucristo como nuestra esperanza, empezamos a buscar de dónde agarrarnos para poder salir. Y escúchenme bien, porque al igual que en el tiempo de Pablo, en este tiempo, hay muchas ideologías que te ofrecen, yo te puedo sacar adelante. Yo te puedo sacar de este problema. Yo te puedo sacar de esta situación. Confía en mí. Y en lugar de poner nuestra esperanza, como dice aquí el apóstol, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza, empezamos a poner nuestra esperanza en todo tipo de ideologías que no tienen nada que ver con Jesucristo. ¿Se dan cuenta qué tan fácil es fallar en la fe? ¿Se dan cuenta qué tan fácil es? Y ahí está la gente buscando frasecitas motivacionales y frasecitas y discursitos y predicaciones o conferencias que te motiven, que te empoderen. La palabra de hoy, ¿verdad? Empodérate. Empodera. Cosas de ese tipo.
¿Por qué? Porque estoy buscando de dónde agarrar una esperanza para sentirme mejor, para salir adelante de esa situación difícil que viví y que no sé cómo enfrentar. Pero la iglesia que es ejemplar, una iglesia ejemplar, es la que ha aprendido a que nuestra esperanza está puesta solamente en Jesucristo. Te falló el amor de tu vida, Jesucristo. Se cayeron tus finanzas, Jesucristo. Perdiste a un ser amado muy cercano, Jesucristo es tu esperanza. Tienes una situación difícil en tu vida, Jesucristo es tu esperanza. No hay más. No le busques por acá, no le busques por allá, no inventes ni te agarres de cosas que el mundo está ofreciendo. Hay gente que se agarra a una adicción, a un vicio. ¿Por qué? Porque esa es su esperanza. En medio de la borrachera, de la embriaguez, de la adicción, ahí se siente seguro, siente que ahí está su esperanza. La esperanza es Jesucristo. Hay gente que se vuelve inclusive en contra de su propia biología y su propio sexo. ¿Por qué? Tratando de buscar su identidad donde no la va a encontrar. Porque nuestra identidad solamente puede provenir de la fuente original que se llama Jesucristo. Nuestra esperanza está puesta solamente en Jesucristo. No hay otra opción. Si Jesucristo no es nuestra opción de esperanza, hermanos, entonces no estamos caminando conforme a la fe. Y una iglesia ejemplar se compone de personas que entienden este principio de fe, de esperanza en Cristo Jesús. La fe no solamente es decir, ay, es que yo creo que sí me va a ir bien. Es que dicen que, dice Hebreos, ¿verdad? No es que digan, dice Hebreos, que la fe es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así es que yo no veo $1,000,000, pero yo tengo convicción de que me voy a sacar la lotería y voy a tener $1,000,000. No, hermanos, eso no es fe. Esos son buenos deseos, esos son anhelos. Fe tiene que ver con conocimiento de la palabra de Dios. Fe tiene que ver con entender estos principios sencillos, elementales, que Pablo está demostrando en sus primeros versículos de la carta. Fe tiene que ver con mostrar misericordia por los demás. Misericordia por los demás. Le dice en el versículo 2 a Timoteo. ¿A quién dedica esto? A Timoteo. ¿Y quién es Timoteo? Es un verdadero hijo en la fe. Y le menciona 3 elementos: gracia, misericordia y paz. En otras cartas, si ustedes leen los encabezados de otras cartas de Pablo, el saludo principal de Pablo siempre era gracia y paz. Solamente 2. Gracia y paz. ¿Qué es gracia? ¿Por qué habla de gracia? Bueno, gracia tiene que ver con un favor inmerecido de parte de Dios. Cuando comenzamos nuestra relación con el Señor y después Él nos va fortaleciendo y nos capacita para caminar con Cristo, ¿verdad? La gracia es algo que no merecíamos y nos fue dada. Esa es la gracia. Y la paz es la tranquilidad, es el bienestar, es una obra sobrenatural en la vida del creyente que sufre constantemente de oposición. El enemigo nos ataca, sufrimos oposición, pero la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, nos cubre y nos guarda en todo momento. Esas son gracia y paz. Pero a Timoteo le añade el elemento de la misericordia. Le desea que Dios, nuestro Padre, y de Cristo Jesús, nuestro Señor, reciba misericordia. ¿Por qué? ¿Por qué necesita Timoteo recibir misericordia? Hay mucho que se ha hablado y mucho que se ha escrito de esto. La misericordia de Dios, hermanos, se requiere cuando existe una debilidad o una falla de carácter, de temperamento en una persona. Es muy posible que Timoteo tuviera un problema de salud, porque en otra carta
Más adelante Pablo también le recomienda, ¿verdad?, que tome un poquito de vino por sus constantes enfermedades. Puede ser que Timoteo tuviera una enfermedad, no sabemos. ¿Y por qué Pablo no oró por él y se sanó? Bueno, ese es otro tema del que hablaremos después. Pero es probable que Timoteo tuviera una enfermedad física. Es probable también, por lo que Pablo también le habla en la otra carta, que Timoteo fuera un joven tímido, que no fuera muy extrovertido, que no fuera a lo mejor muy fácil para hablar. Timoteo tenía algunos defectos como persona, en su carácter, en su personalidad. Y Pablo, cuando le dirige esta carta, le añade el elemento misericordia. Que Dios derrame misericordia. Ahora, no es que Dios tuviera misericordia sobre él, sino que Dios pusiera misericordia en la gente a la que él estaba sirviendo para que no fueran muy duros con Timoteo. Ahí es donde entra la misericordia. Una iglesia ejemplar, hermanos, es una iglesia que anda en la fe, y la fe verdadera, auténtica, tiene que ver con saber mostrar misericordia, misericordia hacia las demás personas, hacia los menos favorecidos, hacia los que quizás no tienen el potencial que nosotros esperamos para poder servir en la obra de Dios. A lo mejor Timoteo se tenía que ausentar constantemente de las reuniones a causa de su enfermedad. Y a lo mejor nos faltaba la gente que: Timoteo, pues ¿dónde estás, hombre? Hace tiempo que no vienes, te estamos esperando y nos dejaste, citaste una reunión y a la mera no llegaste. No sabemos. A lo mejor cuando Timoteo se paraba enfrente a hablar, no era tan elocuente como Apolos, o como el mismo Pablo, como Bernabé. A lo mejor Timoteo se levantaba delante de toda la congregación y empezaba a hablar, y a lo mejor empezaba hasta a tartamudear, o a lo mejor no podía articular muy bien sus pensamientos. Dios pone misericordia en la iglesia para poder tratar con las debilidades de sus líderes. Hermanos, todos los que estamos en una posición de liderazgo, todos, absolutamente todos, tenemos no uno, un montón de defectos. Tenemos un montón de defectos. Todos. Algunos hablamos demasiado, algunos hablan menos, algunos hablan rápido, algunos se atropellan las palabras, algunos tienen la capacidad de poder hilar pensamientos muy rápido, otros muy lento, otros son más tímidos, más introvertidos, unos se traban mucho, otros no se traban, en fin, todos tenemos un montón de defectos. Unos somos más enojones, más corajudos, ¿verdad? Más reaccionamos más rápido, otros parece que tienen atole en las venas, en fin. En fin, todo tipo de personalidades, todo tipo de características como seres humanos tenemos. Una iglesia ejemplar, una iglesia ejemplar es la que sabe andar en la fe. Y la fe tiene que ver con mostrar misericordia con los demás. Si los hermanos, si los que te están ayudando no son exactamente lo que tú quisieras, o la gente que está alrededor no son exactamente lo que tú quisieras, y hay gente que a veces dice: es que ¿cómo es posible que hayan puesto a este de líder? O ¿cómo es posible que hayan puesto a este a predicar? O que hayan puesto a este a dar la clase. No sabe ni hablar. Misericordia, misericordia, porque las comisiones no son dadas por el pastor. Las comisiones, las órdenes, no las recibió cada quien. Las comisiones vienen de parte de Dios.
Cuando yo invito a alguien a predicar a la iglesia o le digo, tú vas a estar trabajando en este liderazgo, no es que nada más a mí se me ocurrió, es porque orando el Señor me hizo sentir, usa a tal persona, pon a tal persona, dale la oportunidad a tal persona. Es así de sencillo. ¿A quién? A los que demuestran fidelidad, a los que demuestran esfuerzo, a los que están ahí presentes, echándole ganas. Pues son los que están participando todo el tiempo también. Con errores, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Todos, todos. Si el pastor no se salva de las críticas, imagínate todos los demás. Si al pastor es al primero que se le critica, que si su carácter, que si es así, que si no, que si primero dijo y después dijo que no, y después dijo que mejor sí, y que ahí no se sabe ni lo que quiere, y todo. Si yo les platico todo lo que he escuchado, de lo que se habla de mí, se ponen a llorar. Pero es parte del trabajo que se hace, porque todos somos diferentes y en cada cabeza hay un mundo y todo mundo quisiera hacer las cosas de manera diferente, ¿verdad? Pero cuando pones a alguien a hacer las cosas, ahí es donde se da uno cuenta, ¡ay, qué difícil es! Misericordia. El Señor pide que tengamos misericordia. Le dice a Timoteo que él necesita una dosis de gracia, de misericordia y de paz. Probablemente por esa situación, probablemente por lo que él estaba viviendo, probablemente por lo que estaba enfrentando. No era una tarea fácil, hermanos. No era una tarea fácil atender la iglesia de Éfeso, por lo que leemos en la carta a los Efesios y por lo que leemos en el capítulo 2 de Apocalipsis. No era una tarea fácil servir en la iglesia de Éfeso, como no lo es fácil servir en ninguna iglesia de ningún lado, hermanos. No es fácil, no es fácil, porque siempre va a haber luchas, porque siempre vamos a enfrentar este tipo de cosas. Pero esta es nuestra primera lección y espero que quede en nosotros, hermanos. Una iglesia ejemplar anda en la fe. Iremos hablando durante el resto del estudio sobre la doctrina. Pero estos tres elementos que tienen que ver con la fe, fe sobre la autoridad delegada por Dios. Probablemente puedes dudar de que el pastor que está en la iglesia, Dios lo puso. Puedes dudar o puedes tener fe y decir, pues sí, Dios lo puso. Imperfecto, con errores, pero Dios lo puso. Y tenemos que tener fe en esa autoridad delegada por Dios, como creemos en la autoridad que fue delegada en Pablo y en todos los subsecuentes líderes a lo largo de 2000 años. Tenemos que tener fe en la esperanza de la salvación por medio de Cristo, fe en la esperanza, esperanza en Cristo, no en los motivadores, no el empoderamiento, no en lo que te hace sentir bien, no en lo que te levanta el ánimo, no esperanza en eso, no esperanza en que este es el amor de tu vida y esta va a salir adelante, no esperanza en tu dinero, no esperanza en tu trabajo, esperanza en Jesucristo, en la salvación que viene por medio de Jesucristo. Ante todas las situaciones de la vida, pase lo que pase, mi esperanza está puesta en Jesucristo nada más. Y fe, se necesita andar en fe para tener misericordia, mostrar misericordia, no ser tan duros a la hora de criticar, no ser tan duros para señalar los errores de los hermanos, de los que están tratando de hacer algo, de los que están tratando de animarnos, los que están tratando de trabajar en el Señor, los que a lo mejor el pastor dijo, tú vas a estar trabajando en este ministerio, y ellos dijeron, pues está bien, lo voy a hacer, no sé cómo hacerlo, pero pues en el nombre del Señor lo voy a hacer. Y a veces la iglesia es dura, a veces la iglesia es crítica, a veces la iglesia es cruel muchas veces al criticar a la gente que Dios ha llamado a servir. Necesitamos tener misericordia. Actuemos con misericordia. Si el hermano o la hermana no lo está haciendo bien, acércate y dile, hermano, vengo a orar por ti, te vengo a apoyar y quiero trabajar junto contigo. Quiero ayudarte para ver si te puedo servir en algo y lo podemos hacer mejor para la obra de Dios. Eso es misericordia. Eso es misericordia. Dejémonos de ser críticos, de ser crueles con la iglesia misma, hermanos. A veces hay
tanto chisme cruzado entre hermanos y es que fulano de tal y fulano y uy, no, y si tú supieras y no, uy, es que esa iglesia y como dice Pablo, el nombre de Cristo es vituperado por todos lados, porque entre nosotros no somos capaces de mostrarnos misericordia los unos por los otros. Hermanos, estas tres primeras enseñanzas espero que queden claras en nosotros. Una iglesia ejemplar es una iglesia que anda en la fe. No es fácil. No es fácil andar en la fe, pero lo tenemos que lograr con el favor de Dios. Oramos. Padre, muchas gracias por este tiempo. Muchas gracias, Señor, por tu amor. Muchas gracias por esta preciosa enseñanza, Señor. Una iglesia ejemplar tiene que aprender a caminar en la fe. En la fe sobre la autoridad que tú has delegado, en la fe, Señor, teniendo la esperanza en todas las áreas de nuestra vida puesta en Cristo Jesús, y en la fe de saber obrar con misericordia unos con otros. Muchas gracias, Señor, por esta tarde, y danos, Señor, a cada uno de nosotros lo que necesitamos para poder empezar a formar una iglesia con esta característica, aprendiendo a andar en fe. Gracias en nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues gracias, hermanos, que Dios los